lamentablemente un sector de las organizaciones que forma parte de la toma no está ayudando a eso, y uno lamentablemente tiene la preocupación respecto a cómo terminar esto si no hay diálogo y no hay colaboración. Si unimos esa fuerza que tenemos, no nos van a parar acá. Bueno, muy bien, allí el desalojo de Guernica, que todavía no termina de encontrar ni una fecha ni una forma, Martín. No, el 1 de octubre no va a ocurrir, como ya está bastante claro, tal vez el 2, tal vez el lunes. El 5, ya el se habla del 5, sí. No está del todo claro. Creo que la estrategia justamente es no poner una fecha. El tema es cómo lo van a hacer y a dónde van a trasladar a la gente. Porque además, ya viste, este fin de semana recrudeció un poco la tensión cuando el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce el Cuervo Larroque, el líder de la Cámpora, intentó hacer un operativo para llevar algunos elementos a los pobladores, comida, elementos sanitarios, etcétera, y los sectores de las agrupaciones de izquierda que están involucradas en la toma le impidieron el acceso. Y se armó una situación bastante tensa, que bueno, derivó en esta queja que veíamos así en el informe de Larroque, ¿no? Hay una situación muy tensa y nadie termina de definir de qué manera se va a resolver esta toma, porque esto es un caso testigo. Está todo el país viendo qué pasa en Guernica para ver qué pasa en adelante en otras tomas que hay. Absolutamente, es un caso testigo, y por eso, bueno, se está tomando tanto recaudo, pero también el temor es que no se desaloje nunca y que no se llegue finalmente a un resultado. Vamos a hablar de esto con Toti Flores, diputado de Juntos por el Cambio. Toti, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Toti. Bueno, a ver, en primer lugar, ¿cuál es tu posición con respecto a la toma y cómo debe desalojarse hoy? Bueno, en principio tenemos que decir que esto viene sucediendo hace varias décadas y es una deuda que tiene la política de solucionar el tema de la vivienda en la Argentina. 4 millones de personas ha registrado el registro de barrios populares en los últimos años que viven en situación precaria en lo que ahora se llama barrios populares, que nosotros lo conocimos como villas y asentamientos. Y las nuevas que se van formando tienen las mismas características de predios donde no tienen ningún servicio y se van desarrollando viviendas, se van construyendo vivienda y la verdad que eso es un problema también para los vecinos, ya que baja la calidad de su servicio. El tema del desalojo tiene que ser consensuado sin lugar a duda para que no haya violencia y que de alguna manera suceda lo que en esta interna que existe en la provincia de Buenos Aires, que es evidente entre los intendentes y la Cámpora, por ejemplo, que es vox populi, que eso pasa, el modo muchas veces de restarle poder a quien está gobernando el territorio es generarle un asentamiento que no solamente lo llevan como cliente de la política, sino también como grupo de choque para las movilizaciones, para todo lo que tiene que ver con la necesidad que tiene la gente. Y el modus operandi es muy simple. Si hacemos esto, vamos a tener la propiedad del terreno, y si no hacemos esto, nos van a sacar. Y sobre ese miedo trabajan para movilizar en base a las necesidades. Y hay de todos quienes los organizan. Hay desde delincuentes que se quedan con una parte hasta organizaciones políticas. Lo que sí yo le puedo asegurar que no hay ninguna posibilidad de un asentamiento que no tenga la complicidad de algún sector de la política. Ahora es interesante porque además de esa batalla que usted habla de la Cámpora y los intendentes peronistas, está involucrada también las organizaciones de izquierda, que le impidieron justamente un operativo a el principal referente de la Cámpora, ¿no? Entonces empiezan a mezclarse otros actores, otros protagonistas en esta toma que complican, me parece, todavía más desde la política el desalojo, ¿no?
Absolutamente, esa participación de grupos que no son parte de los que generalmente llegan a los acuerdos y terminan repartiéndose el territorio hace que sea más difícil cualquier tipo de solución no violenta. Y el tema de la participación de otros grupos, pero también la extensión en el tiempo. Yo le puedo asegurar que intentos de toma hay, qué sé yo, una vez por semana en algún lugar del conurbano, pero cuando no hay acuerdo de que eso se lleve adelante por algún sector de la política local, no se hacen esas tomas. Por lo tanto, se lo saca preventivamente porque la policía conoce cuando se está armando una toma, pasan varias semanas, hay reuniones, se van conociendo, y hoy con la cuestión de las redes sociales es mucho más fácil identificar. El tema es cuando se deja avanzar, y me da la impresión que esta toma se ha dejado avanzar por alguna razón política que yo desconozco, pero se lo ha dejado avanzar y ahora es mucho más difícil la posibilidad del desalojo. La idea de asentamientos planificados, como se ha dado muchas veces en La Matanza, que yo conozco, es sacar a una parte y llevarlo a algún lugar, y generalmente llevarlo a algún lugar desde el propio oficialismo es llevarlo también a lugares que realmente son imposibles de vivir. Que yo conozco uno muy de cerca, de un asentamiento que se hace unos 10 años atrás o 15 en Ciudad Evita, y esa parte del asentamiento lo llevan a un asentamiento planificado que hoy se conoce como el barrio Nicol. Ese asentamiento está detrás del SEANSE. Todavía el tema de la contaminación y la posibilidad de llegar servicio no llegan. Y con la promesa de que en poco tiempo le iban a construir las casas, que eso, y la gente se traslada 20 kilómetros más al fondo de La Matanza con esa ilusión, porque la ilusión y la esperanza de tener una casa está instalada en cada uno de los habitantes, que tienen necesidades. Confían en eso, lo llevan a otro lugar, las cámaras dejamos de estar allí también, digo, uno deja de verlos, pero sigue existiendo y en lugares aún más precarios, porque uno cuando ve el predio de Guernica también es muy precario, Toti, digo, es un lugar muy difícil para cualquiera. Pero sí, alejado de todos los servicios, pero por lo menos está limpio. Muchas veces los asentamientos se hacen en basurales, con la posibilidad de contaminación absoluta para la familia. Y el tema es que esto es una cosa que tiene que haber una política de Estado, tiene que haber una posibilidad de entre todos poder construir. La política que se tuvo en la gestión anterior del registro de barrios populares se votó en la Cámara de Diputados por unanimidad, no hubo ni siquiera una abstención. Bueno, tiene que haber una política en ese sentido. Por supuesto que reconstruir todo el desastre de lo que han sido estos asentamientos que no han sido planificados y la inversión que hay que hacer es mucho, pero tiene que haber salida. No puede ser que en la Argentina haya millones de personas sin posibilidad de la vivienda propia. Y también no puede ser que se usurpe con el consabido rechazo que hay de los vecinos cercanos, que pueden generar momentos de enorme violencia y de unas posibilidad de violencia que después no tenga retorno. Claro. Pero necesariamente, Toti, entonces, esto queda claro, tiene que haber connivencia política en algún punto para que esto suceda. Sin lugar a duda, y en el caso concreto de Guernica, el ministro de Seguridad, Berni, ha dicho de que ha habido organizadores. Bueno, el tema es que lo dice como si fuera un periodista, debería actuar porque él es el ministro de Seguridad, debería actuar preventivamente si tenía esa información y posteriormente cuando un fiscal ordenó el desalojo. Lo que pasa es que ahora ya está metido en la política y es muy difícil, pero mientras se siga alargando eso, el peligro es mayor, el peligro en caso de desalojo, el peligro en caso de que se queden y el peligro de que se enfrenten con violencia los vecinos. Y esa guerra de pobre contra pobre acredita que no queremos que suceda, ¿no? Creo que nadie que tiene algún sentimiento humanitario quiere que suceda. Flores, ¿qué puede hacer la oposición en esta situación, ante un conflicto como este? ¿Qué papel les toca jugar en esto? A mí me parece que lo más importante es que acompañe en cuanto a que ponga en funcionamiento el Estado todos los mecanismos que tienen para poder resolver el conflicto. Los mecanismos de mediación para lograr que esos terrenos usurpados sean devueltos
esto y porque eso también causa daños a aquellos que son dueños de esos terrenos con mucho esfuerzo, y restaurar el principio de la ley. Se tiene que hacer cumplir la ley, por eso la institucionalidad es necesario ponerlo en movimiento y para eso se tienen los mecanismos para hacerlo. Y eso tiene que estar presente, que tiene que haber una política en ese sentido. No se puede tolerar que se viole la ley y que los que tienen que hacerla cumplir hagan comentarios en los medios periodísticos y no actúen. Y creo que si eso se hace, la posibilidad de que haya instituciones que puedan intervenir cuando pasa esto en función de resolver las necesidades que tiene la gente y al mismo tiempo que no se cometa el delito, me parece que por ahí empezamos a dar salida a esta tremenda injusticia que haya millones de personas en la Argentina que no tengan para su vivienda. La matanza también no es ajeno a eso. En los últimos años de la democracia, desde el 83 a esta parte, se han hecho alrededor de 80 asentamientos y que hoy siguen existiendo. Y en el momento en que más crecía la Argentina, en la matanza lo que más crecía eran los asentamientos. Por lo tanto, tiene que haber una política de Estado en ese sentido y nos tenemos que comprometer todos. No puede ser. Evidentemente la política en los últimos 30, 40 años ha fracasado en este sentido y lo que sufre son la gente. Ahora, yendo justamente con esto que estás marcando al final, ¿no? Que la política que ha fracasado y que la gente sufre. Vos al principio decías, lo que ahora se conoce como barrios populares, nosotros antes lo conocíamos como villas o asentamientos. Lo único que cambió hasta ahora es eso, es el nombre, es la forma de llamarlos, digo, pero de fondo realmente no cambió nada. No ha cambiado nada. Creo que tiene que ver con esta cuestión de la estigmatización y qué sé yo, pero uno sabe cuando dice dónde vive y lo que significa vivir en una villa. En algún momento en la Cámara de Diputados se propuso un proyecto de ley para declarar el Día de la Dignidad Villera. A mí me causó mucha indignación porque era de algún diputado que no tenía ni idea de cómo se vive en una villa y de lo que significa estar ahí sin salida. Lo que me parece que sí tenemos que hacer y en ese sentido es reforzar esta cuestión de que hay personas dignas que quieren salir de esos lugares y empezar a construir su vida con una idea de clase media, de poder mandar a su chico a la escuela, de que sean profesionales y a partir de ahí el esfuerzo que van a hacer para tener su propiedad es muy importante, porque creo que también aún estas tomas que se hacen y estas usurpaciones tienen en el fondo una idea de la gente de ser propietario y en ese sentido le da como una estabilidad, le da esa posibilidad y creo que eso no tenemos que hacerle perder la esperanza. Me parece interesante porque lo que hablábamos de los nombres no es casual, ¿no? Cuando uno deja de llamarlo asentamiento, que es algo no permanente, y pasa a llamarlo barrio, también está de alguna manera rindiéndose a que eso es una realidad que no se va a tocar, ¿no? Y eso también es un mensaje que por un lado parece políticamente correcto, pero por otro lado tiene algo profundamente triste, ¿no? En ese cambio. Dañino, claro. Sí, y yo en estos años que estoy en la política he visto que muchas causas nobles aparentemente detrás tienen esta perversión. Parece que, bueno, no estigmaticemos, pero en el fondo creo que lo que usted dice es lo correcto. Se está queriendo decir de que no se puede salir de la pobreza y yo estoy convencido que la pobreza es un estado, que uno no nació pobre y va a morir pobre, que puede salir de esa situación. No hay nada que diga que determinados hombres van a tener ese designo del destino. Por lo tanto, me parece que generar la esperanza de que se puede con el esfuerzo, con la posibilidad de que nos da el trabajo y la educación, podemos salir, no hay que quebrarle a la gente, porque si no estamos ante una sociedad resentida que lo único que genera es violencia. Toti, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta allí.